Empezó todo una tarde gris, cuando el reloj marcaba las 4 y el viento golpeaba la ventana con un lamento sordo. La niñera, Elena, se despidió de la madre con una sonrisa tenue, sujetando en sus brazos al bebé de 3 meses. Nadie sospechó que ese adiós sería eterno. El sol ya caía y la casa quedó en silencio. La madre esperó en el sofá conteniendo el aliento. «Vuelve pronto», murmuró sin esperanza. Las sombras crecieron en el pasillo y el eco de unos pasos se desvaneció. Cuando Elena no regresó, el silencio se tornó un grito. La madre recorrió cada habitación con el bebé en brazos, llamando su nombre al filo del pánico. El reloj se volvió enemigo. Minuto tras minuto, el aire se hizo más denso, más frío. La policía llegó al caer la noche, encendiendo luces rojas en la calle. Puertas se abrieron, voces oficiales, preguntas sin respuestas. Los días siguientes arrastraron un dolor implacable. La madre revisó cada cajón, cada cajita de recuerdos, cada pañal. No halló más que un susurro de ausencia. La cuna quedó intacta, como si la niñera hubiera desaparecido con el aire. Las paredes empezaron a susurrar fantasmas. Pasaron las semanas. Los periódicos anunciaron la desaparición. El barrio se llenó de impresos con la foto de Elena y el bebé. Cientos de carteles ondearon en farolas y postes. La madre pegó su mejilla a cada una, buscando un reflejo de esperanza. Solo halló su propio rostro quebrado en 1000 pedazos. Y entonces, el primer gran impacto. A la puerta llegó un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía. La silueta de una mujer amamantando a un niño un poco mayor, en un bosque sombrío. Bajo la imagen, una nota manuscrita. Ella conoce tu dolor. Yo conozco tu miedo. El corazón se detuvo. Orgullo. Si esta historia ya tocó alguna parte de tu corazón, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación va a remover tu alma. La madre sintió que el tiempo se escurría en sus dedos. El crujido del papel era un grito antiguo. ¿Quién la vigilaba? ¿Por qué le enviaban esa prueba de vida y muerte? Las palabras parecían escritas con rabia y ternura al mismo tiempo. Desde aquel día, la casa se volvió cárcel de recuerdos. Un mecánico zumbido en la cabeza no la dejaba dormir. La foto permanecía en la mesa de la cocina junto a un vaso de leche olvidado. Cada mañana, al abrir los ojos, su mano temblaba al buscar aquel trozo de esperanza. Los primeros flashbacks llegaron sin aviso. La niñera mecía al bebé bajo una lámpara tenue. El aroma a lavanda y leche en polvo aún flotaba en el aire de la memoria. El llanto del pequeño, la risa suave de Elena. Y luego, un grito ahogado. Nada más. La madre volvió a cavilar en 1900 los secretos familiares. ¿Había alguien dentro de su propio hogar con un motivo oculto? Quizás un pariente celoso, un amigo traidor o una sombra del pasado. La sospecha se coló en cada rincón. La cocinera, el jardinero, el propio padre, del bebé. Nadie se salvaba de su mirada afilada. En una madrugada sin luna, la madre arrancó la foto de la mesa y salió al jardín. El aire olía a tierra húmeda. A lo lejos, una figura borrosa cruzó el borde del bosque. El pulso martillaba en su sien. Aceleró el paso, pero la silueta se desvaneció entre los árboles. Solo quedó el murmullo de hojas secas. Dentro de su pecho ardía una pregunta. ¿Seguía viva Elena? ¿El bebé estaría con ella? El vacío no se había llenado. Se había vuelto abismo. La historia apenas comenzaba y el misterio se plegaba como un puño cerrado, listo para explotar. La lluvia empezó a golpear el techo como dedos impacientes. La madre, con el corazón hecho trizas, apenas recordaba quién era antes de esa desaparición. La foto sin remitente había abierto una herida vieja que jamás sanó. Pasaron 3 días obsesionada con descifrar la letra de la nota. Trazos firmes, angulares, como si quisieran marcar cada vértebra de su espina dorsal con culpa. Ella conoce tu dolor. Yo conozco tu miedo. ¿Dolor y miedo compartidos? ¿Cómo alguien podría entender un abismo así? Cada objeto de la casa se convirtió en un portal de recuerdos.
La mantita azul del bebé, doblada ahora sobre la cuna vacía, la hacía temblar. La niñera dormía en la habitación contigua algunas noches, contaba la madre en su memoria, mientras un leve ronquido la adormecía. El eco de esa seguridad la golpeó con brutalidad. ¿Y si nunca existió? Guardó la foto en un cajón con llave, pero nada escapaba a su mente. El bosque de la imagen comenzó a formar parte de sus sueños. Se veía a sí misma caminando entre árboles altos, siguiendo huellas invisibles, y siempre tropezaba con algo enterrado en la tierra. Un juguete roto, un pañal manchado, la ropa rasgada de Elena. Nunca lo descubría. La tensión subió cuando el teléfono sonó a medianoche. Una voz distorsionada, apenas un susurro. «La extrañas tanto como yo». El pulso se volvió fuego en las venas. La madre apretó el auricular hasta hacerle daño. «¿Quién es?», preguntó con voz ronca, pero la llamada se cortó. El silencio posterior rugió en sus oídos. Al día siguiente, encontró otra pista, un pequeño recorte de periódico doblado bajo la almohada. La noticia hablaba de un caso sin resolver en un pueblo a 40 kilómetros. Niñera desaparecida con bebé. El titular era idéntico al suyo. Un faro de coincidencia o una burla calculada. Buscó en archivos digitales, recorrió catálogos policiales, cruzó fechas. La niña de aquel otro caso, casi de la misma edad, reapareció a los 10 años en una iglesia abandonada, demacrada, en silencio. Nadie supo cómo llegó ahí. Dioses y demonios susurraban teorías, pero nadie explicó nada. El corazón de la madre palpitó con furia y esperanza. ¿Podría ser la misma persona? ¿Podría Elena y su bebé de 3 meses estar caminando entre calles ajenas, cargando otro nombre? La posibilidad la hizo caer de rodillas. La casa tembló con su sollozo. Los vecinos empezaron a mirarla con recelo. La vieron merodear, interrogar, exigir respuestas. Un par de ellos comentaron que la madre ya no era la misma. Había algo en su mirada, un brillo febril que daba miedo. Se preguntaban si la tragedia la había convertido en una sombra, un eco, al acecho. Esa noche, la madre se sentó frente al cajón cerrado donde guardaba la foto y el recorte. Con una resistencia casi heroica, encendió una vela y dejó caer la imagen sobre la mesa. Las llamas lamieron el borde, pero ella cubrió con la mano parte de la foto para salvar la silueta del bebé. Entonces, un recuerdo punzante la atravesó. La niñera enseñándole a arrullar al pequeño, mientras murmuraba una canción en un idioma desconocido. «Shh, shh, shh», imitaba Elena, como ablandando piedras. La melodía nunca se grabó, pero ese murmullo infantil había quedado tatuado en la memoria de la madre. ¿Y si esa canción era la clave? Movida por un impulso, la madre buscó en 1980 Internet colecciones de cantos de cuna de todo el mundo. Reprodujo docenas, desde nanas africanas hasta corridos mexicanos, pero solo una resonó con el eco de aquel recuerdo. Un arrullo gitano, triste y crudo, que hablaba de hijos robados y madres desesperadas. Con el corazón en la garganta, revisó la letra traducida. «Si te llevo conmigo en cada paso, mi pena se hará luz en la oscuridad». Cada palabra era un puñal. La madre sintió un temblor ancestral. Esa nana había sido la voz que adormecía a su bebé. ¿Elena la había aprendido de alguien que la secuestró? ¿O de un pasado muy anterior al suyo? El silencio volvió a tragársela. Afuera, las goteras marcaban el ritmo de su desesperación. La madre levantó la vista hacia la ventana empañada y vio brillando en la penumbra un par de ojos infantiles observándola desde el otro lado del cristal. Se pellizcó el brazo. Los ojos permanecieron. Lentamente, la figura desapareció por la esquina de la casa. Un estremecimiento recorrió su columna. No estaba sola. La búsqueda apenas comenzaba, y el eco de ese par de ojos la perseguiría en cada sombra. El alba llegó sin piedad. La madre despertó con el cuerpo entumecido, como si hubiera dormido en una prisión de cristal. El recorte de periódico y la foto sin remitente la miraban desde la mesa de noche, retándola a renunciar o seguir hasta el final. Con manos temblorosas, ya encendió la lámpara de la sala
y extendió sobre la mesa las 3 pruebas que había reunido: la foto del bosque, la nota manuscrita y el recorte del otro caso de niñera desaparecida. Las colocó en forma de triángulo, como buscando un punto de convergencia en medio del caos. Su mente repasó los últimos 14 años en un parpadeo. Días de incapacidad para trabajar, reuniones infructuosas con detectives privados, mentiras, piadosas a amigos que ya no la invitaban a sus casas. Su propio marido se había ido, incapaz de soportar aquel duelo perpetuo. Ella quedó sola, abrazada a una esperanza que se iba convirtiendo en prisión. Apuntó en un cuaderno cada nombre, cada fecha, cada pista, incluso las teorías más descabelladas: redes de secuestro de bebés, sectas que intercambiaban niños, ritos oscuros en esos bosques olvidados. La madre sintió un nudo en la garganta al escribir Elena y mi hijo junto al signo de interrogación. Entonces otro sobresalto, un sonido seco en la puerta principal. Su corazón se apagó de golpe. Corrió sin pensar, con la foto en la mano, y abrió la puerta de golpe. No había nadie, solo un sobre aterciopelado de color negro. La madre lo tomó como si fuera una reliquia maldita. Adentro, un único trozo de papel plegado. Al desplegarlo, leyó 2 palabras que retumbaron en su cabeza como un gong: ven sola. La tinta parecía temblar. Un mandato, una orden, un imán para su dolor. Aquel imperativo la paralizó por un segundo y acto seguido desató en ella una furia salvaje. El miedo intentó arraigarse en su alma, pero su amor por el niño la impulsó a no retroceder. Cogió el abrigo y la linterna que siempre llevaba por si la noche la sorprendía. Afuera, el bosque la llamó con el murmullo de hojas muertas. Cada paso crujía como el latido de su propio corazón. La niebla bajó de los árboles y se enroscó a sus tobillos. Los recuerdos la golpeaban. La niñera meciendo al bebé, cantando en ese idioma extraño, el llanto ahogado en la cuna vacía, la indiferencia de las autoridades. Todo confluyó en un solo pensamiento: la verdad estaba en ese lugar maldito. Avanzó hasta llegar a un claro donde el musgo cubría una antigua escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El sobre negro ardía en su bolsillo, como si reclamara justicia. La madre tragó saliva, ajustó la linterna y bajó el primer peldaño. El aire se volvió más frío, más denso, y entonces lo vio. Una puerta metálica, herrumbrosa, con un ventanuco enrejado por el que asomaban 2 ojos. No eran los ojos de Elena, ni los del bebé, eran los de alguien que había sobrevivido demasiado tiempo al dolor. El eco de su propia voz resonó al otro lado: soy tu madre. Silencio. La puerta tembló. Algo raspó el metal. Una mano delgada, pálida, empujó por dentro. La madre se aferró al abrigo, sintiendo cómo la niebla se mezclaba con la presión en su pecho. La puerta se abrió con un chirrido lastimero. Más allá, un pasillo estrecho iluminado por antorchas que nadie había encendido. La madre dio un paso adelante y en ese instante supo que ya no habría retorno. El aire en el pasillo subterráneo olía a humedad y a muerte olvidada. La madre avanzó con el corazón retumbando, sintiendo cada paso como un golpe en el pecho. Las antorchas parpadeaban, proyectando sombras que danzaban en las paredes. ¿O eran figuras que la observaban? Sus dedos acariciaron el abrigo mientras descendía, como si buscara protección contra un enemigo invisible. Cada gota de agua que caía desde el techo resonaba como un latido lejano. El silencio era tan espeso que dolía. Al doblar una curva, encontró un cuarto estrecho. Al fondo, una cuna oxidada, cubierta de telarañas. El recuerdo la atravesó. La misma cuna en el cuarto de su hijo. Pero aquí estaba manchada con un líquido oscuro. Se acercó conteniendo el aliento y vio fragmentos de una manta azul rasgada. El cuerpo se le heló. Esa tela había sido de su bebé. ¿Cómo había llegado aquí? El dolor la hundió en un abismo. La desesperación raspó su voz. En ese instante, sintió el peso de los 14 años de angustia cayendo sobre ella de golpe. Las memorias se mezclaron con la rabia, su llanto sin consuelo, los ojos de su hijo cada vez más grandes sin ella, la promesa rota de un abrazo.
La madre cayó de rodillas al lado de la cuna, las manos acariciando los jirones de tela. El llanto emergió sin control, retumbando en el corredor. Si todavía estás aquí, es porque esto está removiendo algo profundo en tu corazón. Así que detén todo y suscríbete. Esta historia aún no ha terminado. Las lágrimas se mezclaron con la humedad del suelo. Con un quiebre en la voz, repitió el nombre de Elena y luego el de su propio hijo, como si invocara fantasmas. El eco devolvió solo un susurro. El viento colándose entre las piedras. Secó con la manga las lágrimas que le cegaban la visión. Debía seguir. No podía rendirse ante el dolor. Con manos temblorosas, recogió uno de los jirones y lo metió en un bolsillo. Sería su prueba, su motivo para no escabullirse de la realidad. Al incorporarse, un leve crujido la alertó. Avanzó, con cautela, y vio a lo largo del pasillo símbolos tallados en la roca. Líneas entrelazadas, círculos incompletos, como un mapa roto de un ritual antiguo. ¿Quién había marcado aquello? ¿Y por qué? La madre trazó con el dedo uno de los círculos. Sintió un vértigo eléctrico. El símbolo le recordó a un amuleto que Elena solía llevar al cuello. Un colgante de plata, mitad luna, mitad sol. Dejó caer la mano, la piel ardiendo. Continuó avanzando hasta llegar a una bifurcación. A la izquierda, un túnel angosto que bajaba. A la derecha, unos escalones ascendentes cubiertos de polvo. El ascenso parecía ofrecer una salida, una esperanza. Pero el descenso olía a verdad cruda. La madre vaciló. Cada latido la empujaba hacia abajo, donde los susurros prometían respuestas. Respiró hondo y giró hacia el túnel inferior. Mientras avanzaba, los símbolos se hicieron más densos, hasta que llegaron a una pared. En ella, la huella de una mano diminuta, como de un niño. El contorno estaba marcado en rojo oscuro, como si hubiera sido pintado con sangre seca. Un escalofrío la recorrió. Mantuvo la distancia y frotó la pared con un pañuelo. La mano se desvaneció en el trapo, pero su forma quedó impresa en su mente, los dedos curvados casi suplicantes. En ese momento un sollozo lejano retumbó en la galería. La madre contuvo el aliento y aguzó los oídos. Nuevamente ese sollozo, familiar, infantil, que parecía venir de un gran salón más adelante. Con el valor curtiendo cada músculo, siguió el sonido. Cruzó un portal de piedra y se encontró en un espacio más amplio. Decenas de cunas oxidadas alineadas en hileras como una guardería de sombras. Cada una guardaba recuerdos rotos. El sollozo surgió de la cuna del fondo. Se acercó, deslumbrada por una débil luz que se filtraba desde arriba. Allí apareció la silueta de un niño, de pie con la cabeza gacha. La madre avanzó llamándolo, «Hijo». Pero la voz se le quebró. El niño levantó la mirada. Pero no eran los ojos de su hijo. Eran más viejos, cansados, y en ellos brillaba un reconocimiento profundo, como si supiera su nombre sin que ella lo pronunciara. La madre se arrodilló a centímetros de la cuna. Con voz rota susurró, «¿Eres tú, verdad?». El niño no respondió. Extendió la mano y tomó un pequeño objeto del tamaño de su palma, el colgante de Elena. El corazón de la madre latió con fuerza. La pieza estaba intacta, igual que la recordaba. El niño alzó la mirada otra vez y desapareció en un soplo de polvo. La linterna cayó de sus manos y rodó, apagándose. La galería se sumió en la penumbra. El silencio volvió, más punzante que antes. La madre respiró hondo, sosteniendo el colgante. Sabía que debía seguir adelante, pero en la oscuridad no sabía si bajaría viva al próximo pasillo. Un frío pesado se arrastró por las paredes del corredor mientras la madre avanzaba con el colgante de Elena apretado contra el pecho. Cada gota de agua que caía desde el techo retumbaba en su mente como un recordatorio de su propia soledad. Los pasillos se bifurcaban sin lógica aparente, como el laberinto de su miedo. La madre eligió un túnel iluminado apenas por grietas en la roca, por donde se colaba un ligero resplandor verdoso. Avanzó despacio, midiendo cada paso,
temiendo que el suelo cediera bajo sus pies. Recordó entonces aquella conversación robada entre el detective y el padre de Elena, transmitida por una vieja grabadora que encontró en su casa. Este lugar guarda verdades que no estamos preparados para escuchar, decía el detective con voz grave. La grabación se cortaba en un chirrido, dejando a la madre con un nudo imposible en la garganta. En el resplandor, distinguió figuras talladas en las paredes, rostros de niños de mirada perdida, bocas abiertas, en un grito mudo que parecía suplicar auxilio. La madre puso una mano sobre uno de esos rostros, sintiendo cómo el frío se clavaba en sus huesos. El rostro miraba hacia ella con desesperación. Sin aviso, una ráfaga de viento húmedo la azotó en la nuca, arrancándole un gemido. Un murmullo infantil llenó el pasillo. «Mamá», parecía repetirse cada vez más cerca. La madre giró el rostro, pero no vio a nadie. La voz se desvaneció en un lamento que rebotó entre las rocas. El pecho se le estrujó de dolor. Aquella voz no era de un extraño. Eran los ecos de su propio hijo mellados por el paso de los años y el horror. Casi sintió sus manitas frías deslizándose por su brazo, buscando protección. Un escalón roto la obligó a inclinarse. Bajo el escombro descubrió una caja metálica con cerradura antigua. El corazón le dio un vuelco. Sabía que aquel cofre guardaría una pieza clave, quizás una carta, un retrato, la última pista de Elena. Con dedos torpes, trató de abrirla. La cerradura cedió con un clic seco. Dentro, encontró un cuaderno de tapas negras, cubierto de polvo. Lo sacó con cuidado, y al soplar, vio en la portada un título garabateado: Memorias de una esperanza robada. La madre rompió el sello de cera que lo cerraba y hojeó las páginas amarillentas. Cada línea estaba escrita en la misma letra, firme de la nota manuscrita, la caligrafía que la había acosado desde el primer día. Día 1. Llegamos. El pequeño llora bajo la nieve. Día 14. Ya no llora, ni sonríe. Solo mira con ojos de abismo. Día 365. La llegó a nombrarlo mi ángel, pero yo sé que sus alas están rotas. Las palabras la atravesaron como un puñal. La niñera había documentado cada momento de horror, cada lágrima de su bebé, cada suspiro de desesperanza. El aire a su alrededor se volvió denso, como si la propia tinta se escapara de las páginas para envolverla en lamentos. La madre avanzó unos pasos más, sosteniendo el cuaderno como un talismán. El murmullo infantil volvió mucho más claro. «Mamá, por favor». Venía de una pequeña puerta metálica entreabierta, unos metros adelante. Sus dedos temblorosos empujaron la puerta y la hicieron crujir sobre sus bisagras. Dentro, un cuarto diminuto con una silla vieja. Encima un retrato de Elena y el bebé tomados de la mano, pintados al óleo. El lienzo estaba desconchado en los bordes, pero la mirada de la niñera era tan real que parecía seguirla. Debajo del cuadro, una grabadora antigua con un botón rojo que parpadeaba lentamente. La madre lo presionó y de nuevo la voz de Elena resonó. «Si estás leyendo esto, es porque sobreviviste a mis pasos. Yo tenía que protegerlo. Tenía que salvarnos. A los dos. Pero en este lugar las sombras no perdonan. Si oyes risas de niño no son de alegría, son el eco de lo que perdimos. Encuentra la llave en la cuna número 14. Y recuerda, el amor es más fuerte que la noche». El mensaje terminó con un crujido final, como un suspiro de la propia niñera. La madre apretó el retrato contra su pecho, dejando escapar un alarido que rebotó en el túnel. Una pregunta ardió en su mente. ¿Qué era la cuna número 14? Y sobre todo, ¿dónde estaba la llave que Elena mencionaba? El tiempo parecía detenerse. El latido de su corazón retumbaba en cada piedra. El cuaderno se deslizó de sus manos, pero ella no lo recogió. Avanzó de nuevo por el corredor, decidida a encontrar la cuna 14 y la llave, que, según Elena, podría liberar sus almas del laberinto de dolor. Mientras se alejaba, una luz extraña brilló tras ella, un destello plateado. El colgante, de luna y sol,
colgando de la pared como un faro en la oscuridad. La madre se detuvo, tomó aliento y con la voz temblorosa dijo en un susurro: «Voy por ti, hijo mío». La madre emergió de la penumbra del túnel con el corazón encogido y los pulmones cargados de angustia. El resplandor verde que antes la guiaba, ahora se había apagado, dejándola a merced de una oscuridad casi tangible. El cuaderno de Elena latía en su mente como un tambor de guerra, recordándole que el tiempo se agotaba. Con paso decidido, volvió sobre sus huellas hasta el salón de las cunas oxidadas. El eco de su propia respiración retumbaba entre las hiladas de metal quebrado. Frente a cada cuna, las inscripciones numeradas se adivinaban en la herrumbre. 1, 2, 3, hasta llegar a la 14. Era la última, casi oculta en un rincón. El pasador de la cuna 14 sobresalía algo curvado, como una promesa rota. La madre se arrodilló y deslizó la mano hacia él. El metal estaba helado, pero se dio con un suave chasquido. Dentro, envuelto en un paño negro, encontró una pequeña llave de plata, del mismo diseño de media luna y sol que el colgante de Elena. El pulso le dio un vuelco. Guardó la llave en el bolsillo y se alzó. Alzó la mirada hacia el techo abovedado y por primera vez notó unas rejas altas que dejaban filtrar un rayo de luz mortecina. Ese halo iluminaba un único camino, un arco de piedra con inscripciones ilegibles talladas en latín y símbolos arcanos. La madre avanzó con la llave en la mano temblorosa. Cada paso hacía crujir el suelo de piedra, como si activara un engranaje antiguo. A un lado la pared estaba cubierta por docenas de fotos enmarcadas, retratos familiares, fotos de bebés, de niñeras, de madres llorando, todas arrancadas, todas rotas, todas cubiertas de polvo. Cada una contaba un final trágico y desconocido. Atónita, la madre se detuvo ante un retrato. Elena y su bebé, sonrientes, en un jardín. Bajo el marco, alguien había escrito con sangre seca: «Nunca lo dejaré ir». El temblor recorrió todo su cuerpo. Aquello no podía ser casualidad. Había un lazo oscuro entre comportamiento maternal y posesión. Con la llave en el puño, tocó el arco de piedra. En el centro, una cerradura encajada en un relieve de un niño extendiendo la mano. Insertó la llave. El metal encajó con un clic resonante. El arco crujió y se abrió sobre un salón circular iluminado por antorchas negras. Adentro, un altar de piedra y sobre él, un cofre tallado con símbolos de dualidad: sol y luna, vida y muerte. La madre lo entendió al instante. Allí estaban, encerrados los secretos de Elena y de su hijo. Las sombras danzaban en las antorchas, proyectando rostros famélicos en las paredes. Con manos temblorosas, levantó la tapa del cofre. Dentro vio un cuaderno más pequeño, atado con una cinta roja. Era la continuación de aquel Memorias que había leído. Lo abrió y, entre las páginas finales, encontró un dibujo infantil. 2 figuras de palitos, una grande y otra pequeña, tomadas de la mano bajo un cielo estrellado. Al pie un mensaje garabateado: «Mamá, te busco en cada estrella, perdóname». El dolor se le enredó en la garganta. Aquello no era solo el testimonio de Elena, sino la voz de su propio hijo, implorando perdón por haber sobrevivido sin ella. La madre dejó caer el cuaderno y retrocedió, con el llanto brotando sin control. La imagen de 2 palitos, una madre y un niño, giró en su mente como un torbellino. Sintió que la habitación se estrechaba. Un sollozo infantil resonó más fuerte que antes, nítido. «Mamá, aquí estoy». La voz salía de la nada y de todas partes a la vez. Con el corazón en un hilo, la madre se giró y vio en el umbral la silueta etérea de un niño sosteniendo una pequeña linterna. Su rostro estaba difuminado, pero su mano, extendida hacia ella, era un gesto tan cálido que le inundó el pecho de esperanza y culpa a partes iguales. La madre avanzó, dejando caer la llave y el cuaderno. Se agachó hasta la altura de la silueta y con voz temblorosa sostuvo su mano espectral. Sintió un calor leve, casi imperceptible,
como un susurro de vida. El niño alzó la vista y en un murmullo que resonó en su alma, dijo: «Perdóname, mamá». El llanto de la madre se volvió sollozo liberador. Extendió ambos brazos como queriendo abrazar el aire. La silueta sonrió con ternura y en un destello plateado se evaporó, dejando tras de sí la linterna encendida en el suelo. La madre recogió la linterna y en su interior encontró una última página suelta, un mensaje escrito con la letra del niño que había crecido sin madre. «Ya no temo a la noche. Te busqué en la oscuridad y te encontré en mí». Un trueno lejano anunció que algo había cambiado. La madre supo que el viaje no estaba terminado, pero también comprendió que el amor, más allá de la muerte, era la llave que la guiaría. Cuando salió del salón, la puerta se cerró con fuerza detrás de ella. El túnel quedó en silencio. El túnel que llevó a la madre de regreso al mundo exterior era angosto y sinuoso, como una cicatriz en la tierra. Los pasos que la condujeron hasta allí parecían susurros de antiguas plegarias. Cuando emergió, al aire libre, la lluvia había cesado y la luna se alzaba tras un velo de nubes, bañando el bosque en una luz plateada. Con la linterna aún encendida en la mano, recorrió el claro donde antes halló la escalera de piedra. Ahora, en lugar de bajada, vio un sendero que ascendía ligero, casi cubierto de musgo y maleza. Aquella ruta le resultó extrañamente familiar, como si la hubiera llegado a recorrer en sueños. Al avanzar, el murmullo del viento colándose entre las hojas la envolvió con ecos de recuerdos infantiles. Pensó en su propio padre, que la llevaba de la mano por senderos boscosos cuando era niña. Recordó su voz profunda cantando una canción de cuna que había olvidado, con palabras que hablaban de luz en la oscuridad y corazones que nunca envejecen. Cada paso la acercaba a la verdad oculta tras los secretos familiares. El Teens sendero desembocó en una pequeña cabaña de madera, oculta entre helechos. La madre contuvo el aliento al reconocer la construcción. Era la misma casa donde Elena había trabajado como niñera. El tejado, cubierto de musgo, apenas se sostenía. Las ventanas estaban tapiadas con tablas viejas. El recuerdo llegó en un flash, la niñera cantando esa canción olvidada mientras mecía al bebé al calor de la chimenea. El fuego danzando en sus ojos, la melodía llenando el salón. El presentimiento de que aquel lugar sellaba el origen de todo dolor la empujó a avanzar. Con un golpe de su linterna, iluminó la puerta principal. El pomo crujió al girar, pero cedió. Al entrar, la mirada cayó sobre un viejo baúl de cuero agrietado por el tiempo. Encima, un retrato familiar. Elena con el bebé, sonriendo, y detrás, una mujer de rostro severo, envuelta en un chal negro. La madre sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era esa mujer? ¿La madre de Elena? ¿Alguien más involucrado en este misterio? El chal negro parecía como un manto de culpa posado sobre sus hombros. Bajo el marco, un fragmento de carta amarillenta asomaba. Lo tomó con delicadeza. No confíes en las voces del bosque. Ellas tejen mentiras para consumir tu alma. La letra era distinta a todas las anteriores, más temblorosa y cargada de advertencia. Ese mensaje nunca había llegado a manos de la madre. Hasta ahora, movida por una mezcla de miedo y determinación, abrió el baúl. Dentro halló objetos personales de Elena, un pañuelo bordado con iniciales desgastadas, una caja de música, con forma de corazón, y un pequeño cuaderno encuadernado en piel roja. Abría las páginas y al pasar los dedos, sintió un escalofrío. En las primeras hojas, Elena había dibujado un mapa del bosque, señalando un claro secreto junto a un roble centenario. Con un trazo, marcó la palabra verdad. Ese bosque, ese roble, la madre lo había pasado desapercibido en su desconcierto inicial. Recordó la carta que ordenaba «Ven sola». Aquel claro y aquel roble eran el destino de esa llamada. El mapa incluía también un símbolo, la media luna y el sol unidos, el mismo símbolo que adornaba el colgante y la llave, el signo de un pacto ancestral. Con el mapa en mano, la madre salió de la cabaña y se dirigió hacia el roble. Cada rama parecía susurrar su nombre. Cuando llegó,
Lo encontró imponente, con raíces que se hundían en la tierra como dedos ansiosos. En el tronco, talladas con paciencia, estaban las letras E plus J, encerradas en un círculo. El recuerdo de la niñera meciéndolo cobró un matiz nuevo. Esas iniciales eran de Elena y de J, su hijo, señal de un lazo imposible de romper, incluso por la muerte. Bajo las iniciales descubrió otra inscripción: aquí yace lo que el tiempo no borró. La madre apoyó la mano en la madera fría, cerró los ojos y en un suspiro permitió que la memoria la inundara. Vio a su bebé, sus primeros pasos, su risa rodando por el césped. Vio a Elena acunándolo con ternura y de fondo la sombra de la mujer del chal negro, observando con ojos inquietantes. De pronto, un crujido la alertó. La tierra junto al árbol cedió y una losa de piedra emergió, revelando una pequeña cavidad. Dentro, un cofre diminuto de madera. La madre lo abrió con manos temblorosas y encontró un mechón de cabello plateado y un medallón con la misma inscripción de sol y luna. Al tocarlo, sintió un calor breve, como un latido compartido. Sabía que aquel mechón pertenecía a su hijo, ahora adulto, que había crecido lejos, protegido por Elena y por un secreto que aún no alcanzaba a comprender. En ese instante, un viento suave recorrió el claro y la madre creyó escuchar una voz. «Gracias, mamá». La madre alzó el medallón al cielo, sintiendo cómo el peso de 14 años de dolor empezaba a disolverse. Pero también comprendió que aún faltaba un último paso: encontrar a su hijo, vivo o en recuerdo, y enfrentarse a la mujer del chal negro que lo había visto nacer y desaparecer. La noche se cerró tras ella, y el claro quedó en silencio, salvo por el murmullo de las hojas y la promesa de que la verdad al fin saldría a la luz. El medallón brilló en la mano de la madre, como si contuviera la esencia de 14 años de lágrimas. Aún temblando, guardó el cofre vacío y se incorporó bajo la bóveda del roble centenario. El aire fresco de la madrugada olía a tierra mojada y promesas rotas. Con el mapa de Elena en el bolsillo y el mechón plateado junto al pecho, siguió el sendero que se adentraba en un rincón del bosque que jamás había explorado. Cada rama crujía bajo sus pies, recordándole los pasos huidizos de su hijo y de su niñera. La luna apenas se filtraba entre las hojas, creando sombras danzantes que parecían murmurar secretos antiguos. Mientras avanzaba, sintió el peso de la mirada de la mujer del chal negro. Imaginó su figura acechando tras un árbol, observando cada movimiento con frialdad. Esa sombra había sido guardiana y carcelera al mismo tiempo. ¿Qué vínculo uniría a Elena con esa presencia ominosa? La duda la golpeó con fuerza. ¿Habría sido cómplice o cautiva de un plan mayor? El sendero desembocó en un claro más pequeño, donde un altar de piedra cubierto de musgo se alzaba en el centro. Era un pedestal gastado, surcado por runas arcanas semejantes a las que vio en el corredor subterráneo. Sobre la piedra reposaba un libro grueso, encuadernado en cuero oscuro, con las iniciales E plus J grabadas en su frente. La madre alzó la vista y vio grabada en el pedestal una frase en latín: Veritas liberavit animas. La verdad liberará las almas. Un escalofrío recorrió su columna. Sabía que ese libro encerraba la historia completa de Elena y de su hijo, la verdad que había permanecido oculta tras el velo de la tragedia. Temblando, lo abrió en la página central. Allí encontró un relato escrito por Elena, con tinta ya desvanecida. Fui elegida para protegerlo, no para retenerlo. En la noche del secuestro original, hallé un manuscrito antiguo que hablaba de un ritual para alterar el destino de un niño. Me engañaron. El pacto con las sombras prometía salvarlo, pero a cambio exigía memoria y libertad. Cuando entendí la cadena de mentiras, consumí el sello del pacto con mi sangre y escapé con él a este refugio. El precio fue mi propia libertad. El dolor punzó en el pecho de la madre. Imaginó a Elena sacrificándose para mantener vivo a su hijo, prisionera de un juramento infernal. El ruido de su propia respiración se volvió estridente en el silencio del claro. Con manos temblorosas, siguió leyendo.
Cada año debía renovar el sello, sembrar un lazo más fuerte entre su alma y la mía. Pero el rencor de las sombras creció en mis huesos. Ahora toca a mi madre, a ti, elegir si rompes el último eslabón o te sumerges en la oscuridad para siempre. La madre cerró el libro de golpe, con el corazón estrujado. Aquella advertencia era un ultimátum. Debía enfrentar al espíritu de Elena, al fantasma de la mujer del chal negro y al eco de su propio hijo. La verdad era una espada de doble filo. La liberación podía significar sacrificio definitivo. De pronto, un susurro suave se deslizó entre las hojas. «Mamá, perdóname». La madre giró con el libro apretado al pecho y vio la silueta, etérea de Elena, con la mirada cansada y el chal negro cubriéndole los hombros. Sus labios exangües formaron una sonrisa triste. La madre avanzó un paso, alargando la mano. La figura de Elena levantó un dedo y señaló el suelo, donde un círculo de runas brillaba débilmente con luz plateada. «Derrama tu recuerdo más dulce y cierra el pacto con la verdad». El eco de esas palabras golpeó en su mente. ¿Cómo ofrecía un recuerdo? ¿Con qué esencia se pagaría el precio final? El brazalete de plata que usaba desde que era niña, un obsequio de su propia madre, brilló en su muñeca. Recordó la risa de su madre, su voz acariciando su oreja al cantarle, de pequeña, el momento más puro de amor. Con determinación, cerró los ojos y deslizó ambas manos hacia el círculo. Con un suspiro, habló en voz alta. «Recuerdo la tarde en que mi madre me abrazó bajo la lluvia de verano. Me susurró que mi corazón era libre como el viento». De su corazón brotó un rayo de luz que se filtró en las runas, apagando su brillo sombrío. Un estruendo sordo retumbó en el claro, cuando el sello arcano que mantenía atadas las sombras de Elena se deshizo en polvo. La figura de la mujer del chal negro alzó la mirada y soltó un gemido que se transformó en llanto desgarrador. Con Pisin, un gesto etéreo abrazó a la madre, que respondió con un sollozo liberador. La voz del niño resonó una última vez, como un eco lejano. «Te encontré, mamá». La madre abrió los ojos y vio cómo la silueta de Elena se desvanecía en una lluvia de partículas plateadas. El libro cayó al suelo, sus páginas en blanco, como si la historia hubiera cumplido su capítulo final. Pero el claro no estaba vacío. Frente a ella, de pie, estaba su hijo, un joven de mirada melancólica, con el mechón plateado recogido en su mano. Sus ojos brillaban de gratitud y tristeza. La madre corrió hacia él, sintiendo el peso de los años desvanecerse en un abrazo. No hubo palabras, solo el latido compartido de dos corazones finalmente reunidos. Sin embargo, mientras se envolvían en ese instante sagrado, algo crujió en el aire. Las hojas del bosque susurraron un nombre que nadie había mencionado aún. El eco quedó suspendido en la noche, como una pregunta sin respuesta. El abrazo se mantuvo eterno, como si el mundo se hubiera detenido para permitir el reencuentro de dos almas rotas. El joven apretó el mechón plateado contra el pecho de su madre, mientras ella fundía sus lágrimas en un beso suave sobre su frente. El bosque nocturno observaba en silencio, cómplice de aquel milagro después de 14 inviernos de sombras. Pero la brisa cambió de repente. Un murmullo frío brotó entre las ramas, un nombre apenas susurrado, cargado de promesa y amenaza. La madre se separó un poco, frotándose los ojos, y miró alrededor con el corazón aún latiendo a 1000 por hora. El joven también alzó la vista, la sonrisa congelada en sus labios. Entre la penumbra, el tronco del roble centenario volvió a brillar con un resplandor plateado. Un viento tenue desnudó la inscripción que ella ya conocía. «Aquí yace lo que el tiempo no borró». Pero justo debajo, unas letras nuevas se habían grabado en la corteza, frescas como un corte reciente. «Procura la memoria antes de reclamarla». La frase cayó en su mente como un guijarro en un estanque en calma. ¿La habían escrito ahora? ¿O siempre había estado allí esperando a ser leída? El joven apretó su mano con fuerza. La madre se giró y lo miró con incertidumbre. Él asintió levemente, como si comprendiera sin palabras. Entonces, juntos, recorrieron el perímetro,
del claro hasta encontrar semioculta bajo hojas y musgo una tapa de piedra. Había estado allí todo este tiempo bajo sus pies, pero solo ahora la veían. Con esfuerzo empujaron la losa y hallaron un pozo profundo, sus muros cubiertos de símbolos que reconocían del corredor subterráneo. Al fondo, un resplandor dorado. El joven encendió la linterna que encontró en la cuna oxidada y apuntó hacia abajo. Bajo la losa, un cofre de madera clara esperaba, sin cerradura ni trampa. La madre bajó con cuidado por la escalera de mano improvisada, seguido de su hijo. El pulso les dolía en las sienes. Al tocar el cofre, la tapa cedió sin resistencia. Dentro hallaron un espejo ovalado, sin marco ni adornos, que reflejaba únicamente un suelo cubierto de hojas secas, hasta que la madre acercó el rostro. En el cristal surgió una imagen, ella misma, abrazando al bebé aquel día de la desaparición. Vio su propia mirada aferrada a la esperanza, su sonrisa conteniendo lágrimas. Y junto a esa escena, la figura de la mujer del chal negro, invisible entonces, observando con pena. La madre retrocedió, con el corazón estrujado. El joven la sostuvo por los hombros y murmuró: «Mira, mamá». Ella volvió a mirar y vio una segunda escena. La niñera arrullando al niño entre árboles nevados, sosteniendo un libro con las mismas runas que ahora conocían. Elena había sido guardiana y prisionera, víctima de un pacto que debía romperse. La tercera y última imagen emergió con nitidez. El joven, ya adulto, caminando fuera del bosque, en un camino iluminado por la aurora. Él alzó la mano y apartó una rama, revelando el cartel de bienvenida a casa. La madre sintió como una ola de calidez barría los vestigios del dolor. La última escena decía todo. Su hijo había encontrado el camino de regreso a la vida, al mundo real, con la guía silenciosa de Elena y el sacrificio de su propia voluntad. El espejo se tornó opaco de nuevo, dejando solo un reflejo vacío. La madre recogió el cofre y se volvió hacia su hijo. El joven deslizó un brazo alrededor de su cuello y murmuró contra su oreja: «Gracias por no rendirte». Un nudo se soltó en su garganta. Le acarició el cabello con ternura y sintió cómo la noche se desvanecía en un suspiro de alivio. Mientras subían juntos, rumbo a la claridad de un nuevo amanecer, la madre sintió que cada paso sellaba un capítulo de dolor y miedo, convirtiéndolos en lecciones de amor y coraje. El eco del bosque era ahora un susurro de gratitud. Pero justo cuando pusieron los pies fuera del pozo, un último crujido resonó en el aire. Entre las hojas, un pequeño pergamino enrollado con un lazo negro. El joven lo desató y leyó en voz baja: «La noche libera, el día recuerda». La madre alzó la vista hacia el horizonte. El primer rayo de sol atravesó la neblina, iluminando el claro con promesas de paz. El pergamino cayó de sus manos. Entre la hierba, un par de huellas diminutas, las de un niño y una mujer desapareciendo en dirección al bosque. Y entonces, en el silencio que siguió, quedó flotando una verdad sin resolver, capaz de generar un nuevo misterio. ¿A dónde iban ahora las huellas? ¿Y por qué conducían de vuelta al corazón de la oscuridad? La salida del bosque los condujo a un páramo bañado por la tenue luz del amanecer. La madre y su hijo avanzaron por un sendero de hierba alta, donde las sombras de la mañana se alargaban como dedos al acecho. El silencio era distinto. No cargaba temor, sino la expectación de un nuevo comienzo. El joven sostenía el espejo en sus manos, envuelto en un paño suave, como si fuera un tesoro frágil. La madre, con el pergamino negro en el bolsillo, notaba el pulso de la tierra bajo sus pies, recordándole que cada paso forjaba su destino. Al llegar a un viejo puente de madera, el joven se detuvo. Bajo él, un río manso serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo. Las aguas brillaban con el reflejo del cielo naciente. Sentados en el borde, compartieron un momento de paz que se sintió sagrado. El agua susurraba historias de viajes y encuentros, de pérdidas y reencuentros. El hijo alzó el espejo y lo colocó sobre una piedra lisa. El cristal reflejó el agua,
mezclando el pasado subterráneo con el presente luminoso. La madre dijo en voz baja: «Todo esto fue para que te supiera libre». Él asintió, con la mirada tan melancólica como agradecida. De pronto, una bruma ligera comenzó a ascender desde el río. En su interior emergió la forma de la mujer del chal negro, etérea, como un reflejo distorsionado en el agua. Sus ojos buscaban al joven, pero al ver el espejo y el mechón plateado en su mano, esbozó una sonrisa triste. La madre se puso inmediatamente frente a su hijo, como instintivamente protegiéndolo. La figura alzó la mano y con un gesto casi maternal, colocó una gota de rocío sobre el espejo. La superficie se onduló y reveló una imagen fugaz, una carita de bebé sonriendo bajo la lluvia de aquel día. La madre sintió un nudo en la garganta. «¿Quién eres realmente?», preguntó con voz temblorosa. La figura guardó silencio un instante, luego habló con suavidad. «Fui parte de tu familia antes de que supieras su nombre. Fui el puente entre tu hijo y la promesa de su vida». El joven sostuvo la mirada espectral. «¿Por qué te quedaste en las sombras?». La mujer del chal negro bajó la vista y susurró: «Porque el pacto exigía un guardián. Yo elegí el anonimato para protegerlo de aquello que deseaba reclamar su espíritu». Un estremecimiento recorrió a ambos. La madre respiró hondo y se giró hacia su hijo. Nunca estuvo sola, nunca estuvo perdida. Él la miró y al fin esbozó una sonrisa genuina. La bruma se disipó tan rápido como había llegado. En su lugar quedó el puente, el río y el bosque despertando a la luz del día. El joven recogió el espejo y guardó el mechón en el bolsillo. La madre alzó la vista hacia el horizonte, sintiendo que estaban a punto de cruzar el umbral definitivo. El sendero continuaba, rodeado de robles y helechos. A lo lejos, divisaron una pequeña cabaña con puertas abiertas como invitándolos a entrar. El aire olía a pan recién horneado y a madera cálida. El joven apretó la mano de su madre y avanzó. Al acercarse, reconocieron la cabaña. Era la misma donde Elena había trabajado, pero ahora restaurada. Las tablas de las ventanas brillaban y en el porche colgaba un letrero: «Refugio de la verdad». Una voz cálida desde el interior los llamó: «Entrad, estáis a salvo». La madre respiró hondo y con determinación dio el primer paso hacia adentro. Sabía que aquel lugar encerraba el cierre o el nuevo comienzo. La cálida voz resonó dentro de la cabaña, envolviéndolos como un abrazo largamente prometido. La madre empujó la puerta y cruzó el umbral junto a su hijo. El interior olía a hierbas secas y aliento de hogar. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros antiguos y frascos de vidrio con pociones de colores insospechados. En el centro, una mesa de roble en cuyo centro reposaba un cuenco de cerámica lleno de agua clara. La mujer del chal negro, ahora completamente visible, permanecía junto a la mesa. Sus ojos eran profundos, casi 2 pozos de historia. Extendió la mano. «Venid, guardad vuestro espejo en el agua y contemplad lo que el reflejo revela». El joven, con delicadeza, apoyó el espejo en la superficie líquida. Al principio, el agua reflejó únicamente la luz de las velas, pero luego, como si despertara, proyectó en el cristal imágenes fugaces. Rostros de madres y niñeras de todos los tiempos, abrazando hijos recién nacidos, manos entrelazadas, susurros de promesas jamás rotas. La madre interpretó el mensaje sin que nadie hablase. Estaban conectados a un linaje de protectoras, de almas dispuestas a sacrificarlo todo por el amor de un hijo. Cada imagen era un testimonio de entrega, de dolor transformado en fuerza. La mujer del chal negro sonrió con ternura. «Ese es vuestro legado, pero el destino os dio una oportunidad única, romper con las cadenas del pasado y forjar vuestro propio camino». El hijo apartó el espejo y con gesto inseguro preguntó: «¿Cuál es ese camino?». La mujer señaló un tapiz colgado en la pared del fondo. Estaba bordado con la misma media luna y sol, rodeado de espirales infinitas. En su borde, una leyenda en español antiguo:
Quien conoce su origen decide su destino. La madre se acercó al tapiz. Con el dedo siguió las espirales hasta descubrir, escondida entre los bordes, una pequeña puerta tallada en la madera. «Pasa a través de ella», susurró la mujer, «y encontrarás lo que siempre buscaste». Un escalofrío recorrió a ambos. El pasaje era estrecho, apenas lo bastante ancho para una persona, y se perdía en la penumbra. El joven miró a su madre con una mezcla de miedo y determinación. Ella asintió y juntos empujaron la puerta. El corredor interior estaba iluminado por pequeñas lámparas solares. Cada paso los llevó a un salón circular, donde un círculo de piedras pulidas formaba un suelo laberíntico. En el centro, una losa de mármol con inscripciones. «Camina con fe y recuerda quién eres. El corazón sabe cuando el alma está lista». La madre tomó la mano de su hijo y dio el primer paso dentro del laberinto. El embozo de la mujer desapareció detrás de ellos, pero su voz llegó en un eco suave. «Vuestro destino os espera en el centro». Con cada giro, los recuerdos de los pasados compartidos se les aparecían. La niñera cantando una nana bajo la lluvia, el reencuentro en la cuna oxidada, la liberación de las sombras en el forestal claro. Cada imagen los impulsaba a avanzar con más confianza. Al alcanzar el centro encontraron un cofre pequeño cubierto de runas plateadas. La madre sacó la llave de media luna y sol que Elena había dejado, la insertó y giró. El cofre cedió con un clic suave. Dentro, un pergamino enrollado atado con una cinta roja. La madre desenrolló el papel con cuidado. En él leyó: «El amor nos salva, el perdón nos libera. Ahora decidid vuestra promesa. Hablad de esta historia, compartid la luz, para que ninguna otra alma quede perdida». El silencio se volvió absoluto. La madre levantó la mirada, con el pergamino en alto. Su hijo la miró con ojos llenos de orgullo y gratitud. Era la promesa que debían sellar con su voz y sus actos. La mujer del chal negro reapareció junto a la puerta del laberinto, sin chal esta vez, con una túnica clara que parecía tejida de luz. «Habéis completado la prueba. Vuestra unión y vuestro valor han roto las cadenas del pasado. Ahora sois libres». La madre se acercó a la mujer y con voz firme declaró: «Prometo contar esta historia. Prometo rescatar a quienes se pierdan en la oscuridad». El hijo repitió: «Y yo prometo escucharla, conservarla y guiar a otros con ella». Un suave repique de campanas resonó en la cabaña como coro de celebración. El tapiz y el laberinto se desvanecieron, dejando únicamente la habitación original, con la mesa y el cuenco de agua vacíos. La mujer del chal negro sonrió y con un gesto de despedida se desvaneció en un haz de luz. La madre y su hijo salieron juntos, llevando el pergamino en la mano. Afuera, el sol rompía la línea del horizonte, pintando el páramo con tonos dorados y rosados. El aire olía a promesa y nuevo comienzo. La madre miró a su hijo y con la voz suave pero llena de convicción dijo: «Esta historia no termina aquí, es solo el inicio». El aire matutino se coló por la puerta de la cabaña cuando la madre y su hijo emergieron, el pergamino enrollado apretado en sus manos. El sol, en su ascenso, pintaba el páramo con pinceladas doradas, como si el mundo celebrara su victoria sobre las sombras. Caminaron en silencio por el sendero de hierba alta, dejando atrás la cabaña de la verdad. Cada paso se sentía ligero, pero la madre guardaba en su pecho un torrente de emociones: alivio, gratitud y la certeza de que aún había más por contar. Al llegar al puente de madera, se detuvieron. Bajo ellos, el río continuaba su curso, indiferente al tiempo detenido que habían dejado atrás. La madre desenrolló el pergamino y con voz suave comenzó a leer en voz alta: «El amor nos salva, el perdón nos libera. Ahora decidid vuestra promesa. Hablad de esta historia, compartid la luz para que ninguna otra alma quede perdida». El joven alzó la vista y por primera vez desde su reencuentro posó la mano en el hombro de su madre.
Ella sonrió con lágrimas brillando en los ojos. «Es hora de retornar al mundo que nos esperaba», dijo, doblando el pergamino con cuidado. El bosque tras ellos guardaba el secreto de su viaje, pero delante se extendía un camino abierto, bordeado de flores silvestres. Cada flor parecía inclinarse hacia ellos, como un aplauso mudo. Mientras avanzaban, la madre recordó los momentos que definieron su odisea. El primer gran impacto de la foto, la llamada anónima, el mural de cunas oxidadas, el pacto roto de Elena, el reencuentro en el claro, todo eso había sido tejido por un propósito: rescatar al niño y sanar un linaje de dolor. Al llegar al borde del claro original, el que marcaba la entrada a un mundo de sombras, la madre se detuvo y se volvió para mirar el bosque. Un escalofrío la recorrió al pensar que alguien más podría atreverse a descender por esas escaleras de piedra. Pero ya no temía. Sabía que la verdad, una vez revelada, era más fuerte que cualquier oscuridad. El joven colocó el espejo sobre una roca pulida, devolviéndole al agua del río el reflejo de la mañana. El cristal brilló por un instante y luego volvió a la normalidad, como si nunca hubiera contenido secretos profundos. La madre extendió la mano y recogió el espejo. «Este objeto volverá a su lugar contigo, para recordar que el pasado y el presente se reflejan uno en el otro», explicó. El hijo asintió, comprendiendo el valor de aquel recuerdo tangible. Juntos cruzaron el puente. Al otro lado, un sendero empedrado los condujo hacia la carretera principal. Allí, al final del camino, vieron luces de casa y el murmullo distante de la ciudad. La madre apretó el mechón plateado contra su corazón y luego lo depositó junto al espejo en su bolso. Eran testigos de la verdad liberada. Al llegar a la primera casa del vecindario, el joven se volvió hacia ella y preguntó: «¿Y ahora qué, mamá?». La madre sonrió y, acercándose, susurró: «Ahora compartiremos nuestra historia con quienes más la necesiten». El joven asintió con determinación. Ambos alzaron la vista al horizonte, y en ese instante, una brisa suave acarició sus rostros como una bendición final. La madre tomó aire y dijo con voz clara para el mundo: «Esta historia no termina aquí. Acaba de comenzar». El sol comenzaba su ascenso definitivo cuando la madre y su hijo pusieron un pie en el umbral de sus propias vidas reconfiguradas. La carretera, bordeada de higueras y tapices de florecillas silvestres, se extendía ante ellos como una promesa. Cada piedra del camino parecía contar la odisea que habían vivido, y aún así, el aire olía a renacimiento. La madre apretó el pergamino contra el pecho y caminó con paso firme. A su lado, el joven sostenía el espejo, envuelto en un paño, guardando en silencio la impronta de sombras y destellos que aquel objeto había sido. Sus miradas se cruzaron con una mezcla de gratitud y temor reverente. Sabían que la historia no podía quedar en sus memorias, debía volar hacia otras vidas que vagaban aún perdidas. A mitad de camino, el joven detuvo su paso. Sacó de su bolsillo el mechón plateado y lo sostuvo al sol. El brillo hizo que la madre pestañeara, pues sus reflejos parecían danzar con 1000 recuerdos. El chico alzó la mirada y dijo con voz suave: «Este mechón guarda el latido de quien una vez fui y el eco de quien soy ahora». La madre sintió un nudo en la garganta. Recordó la fragilidad absoluta de aquel bebé de 3 meses, confiado a los brazos de Elena, y el abrazo espectral que por fin lo había liberado. «Cada hebra de ese cabello es un puente entre el pasado y el presente», respondió. «Un recordatorio de que el amor verdadero trasciende el tiempo y la oscuridad». Continuaron avanzando hasta llegar a un banco de madera al borde del camino. Se sentaron sin hablar. El silencio entre ellos estaba cargado de emociones: alivio, esperanza, un atisbo de miedo ante lo desconocido que aún quedaba fuera de su control. El joven desplegó el espejo y apoyó en él el machón, creando una pequeña ofrenda de luz. Como en un eco ancestral, el viento susurró entre las higueras: «Nunca olvidéis». La frase, silenciosa pero nítida, resonó en sus corazones. La madre tomó aire y colocó una mano en la frente de su hijo, como quien impone bendición.
No olvidaremos nunca, murmuró, y contaremos esta historia para que otros sepan que la verdad puede rescatar incluso los destinos más quebrados. El joven asintió apretando con cuidado el espejo. Compartiré tu voz, dijo, y tu coraje será semilla en quienes aún viven atrapados en su propia noche. La madre exhaló, dejando escapar el dolor acumulado en 14 años de incertidumbre. Entonces comencemos. Se levantaron y retomaron la marcha. Cada paso los acercaba a la ciudad, donde las luces parpadeaban como luciérnagas al atardecer. A lo lejos, divisaron la silueta de un puente de hierro, la entrada al mundo que una vez conocieron. Allí, al cruzarlo, las calles se abrirían ante ellos, llenas de vida indiferente a su dolor, hasta ahora. Al llegar al borde del río que cruzaba la ciudad, la madre se giró y miró una última vez el reflejo de sus rostros en el agua. Dos figuras marcadas por cicatrices invisibles, pero hermanadas por un lazo indestructible. Esto no fue un adiós, dijo, sino un hasta luego. Nuestra historia cura, pero también invita a quienes sufren a alzar la mirada. El joven desplegó el pergamino. Con cuidado lo desenrolló y, llevando la voz en un susurro solemne, leyó las últimas líneas. Hablad de esta historia, compartid la luz, para que ninguna otra alma quede perdida. Un murmullo se alzó en el aire, como si el mundo mismo reconociera su promesa. La madre guardó el pergamino y, junto a su hijo, puso un pie en el puente de hierro. Cada tabla resonó bajo su peso, como si el pasado se resolviera en cada crujido. Cuando estuvieron en el centro, se detuvieron y alzaron la vista hacia el horizonte urbano. El día estaba apenas despertando, y las primeras voces de la ciudad comenzaron a surgir. Pasos, motores, risas, un coro de vida real. La madre apretó la mano de su hijo y con voz clara lanzó una última mirada al río. Nuestra historia continuará en cada palabra que alguien comparta. El joven sonrió, brillante como el mechón plateado bajo el 106 sol, y asintió. Si esto te hizo llorar o te hizo recordar a alguien, suscríbete ahora, porque existen historias que necesitan ser contadas, y tú puedes ser el motivo de que no sean olvidadas. El murmullo de la ciudad los envolvía mientras la madre y su hijo avanzaban calle abajo, sosteniendo el espejo y el mechón plateado como ofrendas vivas de su odisea. Cada paso resonaba contra el pavimento con el eco de 14 años de preguntas sin respuesta que por fin hallaban salida. Al doblar una esquina, se encontraron con una plaza antigua, adornada con bancos de hierro forjado y una fuente de agua clara. El joven posó el espejo junto al brotar del manantial y depositó el mechón en la palma de su madre. El reflejo del sol en el agua creó destellos que parecían bailar sobre sus rostros. La madre cerró los ojos un instante, dejando que el calor de aquel momento disolviera restos de dolor. Cuando los abrió, su voz surgió suave, pero cargada de convicción. Este lugar será nuestro punto de partida para compartir la historia, aquí donde los encuentros ocurren. El hijo asintió y con un gesto ceremonioso sumergió el espejo en la fuente. Al instante, la superficie del cristal dejó de mostrar su propio reflejo y proyectó las imágenes más intensas de su viaje. La cuna oxidada, el rostro espectral de Elena, el abrazo liberador junto al roble centenario. Cada escena destelló sobre el agua por un parpadeo, como un recordatorio de lo vivido. Gente pasó junto a ellos, ajena a aquel ritual íntimo. Parejas jóvenes, abuelos paseando nietos, turistas que tomaban fotografías del kiosco de flores. Sin embargo, la madre y su hijo permanecieron inmóviles, conscientes de que su misión estaba a punto de comenzar. Con voz firme, la madre se volvió hacia él. Hijo, el susurro de las sombras ya no nos persigue. Ahora somos portadores de una verdad que puede sanar. El joven la miró con gratitud y apretando su mano respondió, y juntos la compartiremos, para que nadie más se pierda en la oscuridad. Sacaron de su bolso el pergamino con la promesa sellada y lo desplegaron entre ambos. La tinta negra contrastaba con el pergamino amarillento, pero las palabras brillaban como un faro. Hablad de esta historia,
compartid la luz, para que ninguna otra alma quede perdida. La madre dobló el pergamino y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Luego, el joven introdujo el mechón plateado en una pequeña urna de cristal que habían traído envuelta en un paño. Ceremoniosamente, la colocó junto al espejo, ya limpio, dentro de una caja de madera clara. Alguien se acercó, una anciana que vendía flores en el kiosco. Al notar la urna y el espejo, preguntó con curiosidad, ¿es un recuerdo de familia? La madre asintió con una sonrisa casi triste. Es el símbolo de un viaje que promete sanar corazones rotos. La anciana asintió, con ojos brillosos, y ofreció una rosa blanca. «Regala esta flor a quien la necesite», dijo. «A veces una mano extendida salva más que 1000 palabras». La madre tomó la rosa y la colocó junto al cofre en el suelo de la plaza. El joven se inclinó y susurró, «Para todos los que aún buscan su verdad». Con la urna, el espejo y la rosa volvieron a su recorrido. La plaza quedó atrás, pero el mensaje quedó sembrado en cada paso. Caminaban hacia el centro de la ciudad, donde más tarde un micrófono y cámaras grabarían su testimonio. Pero antes debían preparar el terreno, conversar con un periodista local, publicar la historia en redes, invitar a quienes sufren a compartir sus propias heridas. Al llegar a la redacción del periódico, el joven tocó la puerta de madera y un editor de mirada cansada los recibió. La madre desplegó el pergamino y narró brevemente el pacto roto, la búsqueda en el bosque, el rescate del hijo y la liberación de las sombras. Cada palabra calaba en el editor, cuya pluma tembló al escuchar la gravedad de la historia. «La gente necesita conocer esto», murmuró el periodista. «Publicaremos un reportaje especial y coordinaremos un programa de radio para que los oyentes puedan llamar y compartir sus propias historias de redención». La madre sintió un nudo de emoción. La promesa se materializaba. Sacó la rosa blanca y la ofreció al editor, para que nunca olvide el valor de escuchar. El hombre la tomó con respeto, colocándola en su lapicero. Al salir del edificio, el hijo tomó la mano de su madre. «Mamá, lo hemos logrado. Nuestra historia volará en palabras y voces». La madre esbozó una sonrisa radiante y, mirando el cielo azul, concluyó para sí misma: «Este es solo el comienzo. Cada persona que escuche nuestras palabras añadirá una luz más al camino de otros». Mientras bajaban la calle principal, los edificios parecían inclinarse en señal de reconocimiento, y en su bolsillo, el pergamino y la urna guardaban la promesa viva de no dejar jamás a nadie perdido en la oscuridad. Las campanadas de la iglesia cercana repicaron con solemnidad mientras la madre y su hijo emergían en la plaza principal, ahora convertida en escenario de su renacimiento. La tarde caía despacio, pintando el cielo de tonos ámbar y carmesí. La caja de madera con el espejo y la urna reposaba en sus brazos como un relicario viviente. Sin cruzar palabra, se dirigieron al kiosco abandonado, donde, semanas atrás, la madre había pegado el primer cartel pidiendo ayuda para resolver el misterio de Elena y el bebé desaparecido. Ahora ese espacio se había transformado. En las paredes, notas escritas por desconocidos contaban fragmentos de sus propias pérdidas y esperanzas. En el mostrador, flores blancas depositadas por extraños homenajeaban la promesa de luz. La madre colocó la caja en el centro del kiosco y desató el lazo que la sellaba. Con manos firmes, alzó el espejo para que los últimos rayos de sol se reflejaran en su superficie. Sobre él, el mechón plateado brilló como un fuego diminuto. Frente a ese ritual improvisado, se detuvo un círculo de gente, ancianos, jóvenes, madres con sus hijos, adolescentes de mirada curiosa. La madre respiró hondo y con voz suave comenzó a contar los primeros compases de su viaje: la desaparición, la foto anónima, el pacto de sombras, el rescate etéreo y la puerta secreta en el claro. Cada palabra retumbaba con emoción contenida. Algunos sollozaron, otros estrecharon las manos de quienes tenían al lado. Nadie se atrevió a interrumpir, como si el aire mismo se hubiese vuelto sagrado. Cuando la madre llegó al momento en que
La urna cedió su mechón al agua de la fuente. Un murmullo de reconocimiento rasgó la plaza. Yo también perdí un hijo. A mí me robaron a mi hermana. Gracias por traerme esperanza. El joven, de pie junto a ella, apretó su brazo y asintió. La madre continuó hasta el final de la historia, describiendo cómo la mujer del chal negro pudo liberar a las almas prisioneras y cómo el pacto se rompió gracias a una promesa de amor puro. Al concluir, el sol se hundió tras los edificios y encendió las farolas de la calle. El kiosco quedó bañado en una luz cálida, rodeado de velas que la gente había encendido espontáneamente. La madre alzó la voz para la última lección. Nuestra verdad no cierra un capítulo. Abre puertas en otros corazones. Quien escuche estas palabras, quien vea este reflejo, debe llevar la luz donde aún haya penumbras. El silencio se adueñó de la plaza. De pronto, un niño pequeño caminó hasta el kiosco y depositó una concha marina junto al espejo. Miró a la madre, sonrió con ternura y corrió de vuelta a la multitud. En ese instante, el espejo tintineó con un destello plateado, como si devolviera un guiño. La madre se inclinó y recogió la concha. Al voltearla descubrió grabada una sola palabra: volveré. El aliento se le detuvo. ¿Quién había tallado esa concha? ¿Cuándo? ¿Era la firma de Elena, de su hijo, o de la misma mujer del chal? ¿Negro? La multitud contuvo el aliento, asimilando el mensaje que rompía la conclusión aparente. El joven colocó la concha en la urna vacía y la cerró con delicadeza. Luego tomó la mano de su madre. Juntos levantaron el espejo para que todos pudieran ver su propio reflejo multiplicado por la magia del momento. La madre inclinó la cabeza y susurró: para sí y para todos los presentes, cada historia es un ciclo, y este solo acaba de empezar. Con esas palabras flotando en el aire, el kiosco quedó sumido en un silencio reverente. La multitud se dispersó lentamente, llevando consigo la promesa de que volverían a reunirse, que las sombras nunca estaban eliminadas del todo, y que siempre existe un motivo para volver a encender la luz. En el último instante, un farolillo cayó sin que nadie lo tocara, encendiéndose al contacto con la brisa nocturna, como una invitación silenciosa a retomar el viaje. Y la madre, al ver esa llama vacilar en la oscuridad, supo que su labor por salvar almas aún no había terminado.